Bienvenido. Si eres un amante de las historias espeluznantes que te mantienen al borde de tu asiento, has llegado al lugar indicado. En este canal exploraremos los rincones más oscuros de la imaginación humana, donde los miedos más profundos y los misterios más inquietantes cobran vida. Cada semana te traemos una nueva historia de terror, cuidadosamente seleccionada para que sientas escalofríos recorriendo tu espalda, desde leyendas urbanas que te harán dudar de lo que ves en la oscuridad, hasta relatos de casas encantadas que esconden secretos inconfesables. Nuestras historias están diseñadas para provocar una mezcla de miedo y fascinación, así que ajusta el volumen, apaga las luces y prepárate para una experiencia que te hará cuestionar cada sombra y cada sonido. Durante todo este espacio, lo único seguro es que el miedo siempre está a un clic de distancia. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras escalofriantes aventuras. El demonio reclamado. Capítulo 1. La carretera maldita. El asfalto se extendía ante mí como una lengua negra y viscosa, devorando la luz de los faros de mi destartalada camioneta. Tras 12 horas extenuantes en la fábrica, mis ojos luchaban por mantenerse abiertos mientras conducía por aquella carretera solitaria que serpenteaba entre los bosques oscuros de pinos. El silencio era absoluto, roto solo por el ronroneo del motor y el crujir ocasional de la grava bajo las ruedas. De repente, un llanto agudo y sobrenatural rasgó la noche como un cuchillo, helando la sangre en mis venas. Frené en seco, el corazón martilleándome en el pecho. ¿Qué demonios era eso? Imposible que fuera un animal. Sonaba demasiado humano. Con manos temblorosas, abrí la puerta del vehículo. El aire gélido me abofeteó el rostro, trayendo consigo el hedor pútrido de la muerte. El llanto volvió a resonar, esta vez más cerca, más desesperado. Mis piernas se movieron por voluntad propia, guiándome hacia el origen del sonido. Y allí, en medio de la carretera, iluminado por la luz mortecina de la luna, yacía un bulto, envuelto en mantas sucias. Me acerqué con cautela, el miedo atensándome la garganta. Cuando aparté la tela, el horror me golpeó como un puño en el estómago. Era un bebé, un recién nacido, de piel pálida como la cera, con los ojos cerrados y los puños diminutos apretados contra el pecho. Pero había algo antinatural en él, algo que hacía que cada fibra de mi ser gritara que huyera, que lo dejara allí y no mirara atrás. Sin embargo, no pude. Tal vez fue la fatiga, tal vez un instinto paternal que desconocía. Con manos temblorosas, recogí al pequeño. En ese instante, sus ojos se abrieron de golpe, negros, completamente negros, sin iris ni pupila, como pozos sin fondo que parecían atravesarme el alma. Un escalofrío me recorrió la espalda. El bebé sonrió, revelando una hilera de dientes afilados como agujas, y entonces habló con una voz cavernosa que no pertenecía a este mundo. «Por fin, has venido a buscarme, papá». El pánico me invadió. Quise soltar a la criatura, correr hacia mi camioneta y olvidar todo esto, pero mis brazos se negaban a obedecerme. Era como si el bebé se hubiera fundido con mi piel, imposible de soltar. Un aullido inhumano resonó en la distancia. Luego otro y otro más. Los bosques cobraron vida con sonidos que ninguna garganta animal podría producir. Algo se acercaba, algo hambriento, algo que venía a reclamar lo que le pertenecía. Con el corazón a punto de estallar, corrí hacia la camioneta. El bebé demoníaco reía en mis brazos, una risa gutural que prometía pesadillas eternas. Arranqué el motor y pisé el acelerador a fondo, las ruedas chirriando contra el asfalto. En el espejo retrovisor vislumbré sombras que se movían entre los árboles, figuras deformes, de extremidades imposiblemente largas y ojos brillantes como brasas. Se acercaban a una velocidad sobrenatural, hambrientas de carne y alma. El bebé se retorció en mis brazos, su piel volviéndose escamosa al tacto.
Sus ojos negros me miraron fijamente mientras susurraba: no puedes escapar de tu destino. Ellos vendrán por nosotros, y tú serás el sacrificio perfecto. La carretera se extendía interminable ante mí, fundiéndose con la oscuridad. Y yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que esta noche apenas comenzaba, que el horror verdadero aún estaba por llegar, porque había recogido algo que no me pertenecía, algo que el infierno mismo reclamaba como suyo. Y ahora, yo era parte de ello. Capítulo 2. El refugio maldito. Las luces de mi camioneta perforaban la oscuridad como lanzas, revelando fragmentos de un paisaje cada vez más grotesco. Los árboles a ambos lados de la carretera parecían retorcerse, sus ramas como dedos huesudos que intentaban atraparme. El bebé demoníaco en mis brazos alternaba entre risas macabras y llantos que helaban la sangre, su piel cambiando de textura constantemente. Un momento suave, como la de un recién nacido, al siguiente, áspera y escamosa, como la de un reptil milenario. Mi mente era un torbellino de terror y confusión. ¿Cómo había llegado a esta situación? Hace apenas una hora, mi única preocupación era llegar a casa después de un largo día de trabajo. Ahora, me encontraba huyendo de criaturas salidas de las peores pesadillas, con un engendro infernal en mis brazos que me llamaba papá. Un relámpago iluminó el cielo, revelando por un instante una figura alada y deforme que sobrevolaba la camioneta. El trueno que siguió sacudió el vehículo, haciéndome perder el control por un momento. Luché contra el volante, maldiciendo entre dientes. No sirve de nada huir, susurró el bebé, con esa voz antinatural que me erizaba la piel. Ellos te encontrarán, siempre lo hacen. ¿Quiénes son ellos?, pregunté, sabiendo que me arrepentiría de la respuesta. El bebé sonrió, mostrando nuevamente esos dientes afilados como cuchillas. Los recolectores vienen a llevar lo que les pertenece. Y tú, mi querido padre adoptivo, has tomado algo muy valioso para ellos. Un aullido bestial resonó en la distancia, seguido de otro más cercano. Estaban acercándose. Pisé el acelerador a fondo, el motor de la camioneta rugiendo en protesta. Necesitaba encontrar un refugio, un lugar donde esconderme y pensar en mi próximo movimiento. Como si el universo respondiera a mi desesperación, divisé un cartel oxidado a un lado de la carretera. Motel del Pino Solitario, 2 kilómetros. Era arriesgado, pero no tenía otra opción. Giré bruscamente en el desvío, las ruedas derrapando sobre la grava suelta. El motel apareció ante mí como un espejismo en el desierto. Un edificio decrépito de 2 pisos, con la pintura descascarada y varias ventanas tapiadas. El letrero de neón parpadeaba erráticamente, algunas letras completamente apagadas. No había otros vehículos en el estacionamiento. Aparqué frente a la oficina, el motor de la camioneta tosiendo antes de apagarse. Por un momento dudé, ¿realmente era más seguro aquí que en la carretera? Oh, esto será divertido, rió el bebé demoníaco, sus ojos negros brillando con malicia. Con el corazón en la garganta, salí del vehículo y me dirigí a la oficina. La campanilla sobre la puerta sonó con un tintineo siniestro cuando entré. El interior olía a moho y a algo más, algo dulzón y nauseabundo que no pude identificar. «¿Hola?», llamé, mi voz quebrándose ligeramente. Silencio. Avancé hacia el mostrador, el bebé inquieto en mis brazos. Sobre la superficie de madera gastada había un timbre oxidado. Lo pulsé, el sonido reverberando en la habitación vacía. De repente, una puerta se abrió detrás del mostrador. Una figura encorvada emergió de las sombras. Era un anciano, o al menos eso parecía. Su piel era pálida y arrugada, con manchas oscuras que me recordaron a la putrefacción. Sus ojos, hundidos en cuencas profundas, me miraron con una mezcla de curiosidad y hambre. «Bienvenido al Hotel del Pino Solitario», dijo con voz rasposa. «¿Cuánto tiempo se quedará con nosotros?». Tragué saliva.
el miedo formando un nudo en mi garganta. Solo esta noche, el anciano sonrió, revelando una boca casi desprovista de dientes. Su mirada se posó en el bebé, y por un instante juré ver un destello de reconocimiento en sus ojos. ¡Ah! Vienen en familia. ¡Qué encantador!, murmuró, extendiendo una mano huesuda con una llave. Habitación 13 al final del pasillo. Que tengan una estadía placentera. Tomé la llave con dedos temblorosos y salí rápidamente de la oficina. El aire fresco de la noche fue un alivio momentáneo, pero el aullido distante de los recolectores me recordó que el peligro aún acechaba. La habitación 13 estaba en el segundo piso. Subí las escaleras, cada paso haciendo crujir la madera podrida bajo mis pies. El pasillo estaba débilmente iluminado por bombillas que parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes descascaradas. Cuando llegué a la puerta, noté algo perturbador. Todos los números de las habitaciones estaban en orden ascendente: 10, 11, 12, excepto el 13. El número estaba al revés, como si alguien lo hubiera arrancado y vuelto a clavar de cabeza. Con manos temblorosas, introduje la llave en la cerradura. El mecanismo giró con un chirrido metálico que me puso los pelos de punta. Empujé la puerta, que se abrió con un gemido lastimero. El interior de la habitación era aún peor que el exterior. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz amarillento y mohoso, con patrones que parecían moverse cuando los mirabas por el rabillo del ojo. La única fuente de luz era una lámpara de mesa que emitía un resplandor enfermizo. Pero lo que me heló la sangre fue lo que vi en la pared opuesta a la cama. Allí, pintado con lo que parecía ser sangre seca, había un símbolo, un pentagrama invertido, rodeado por símbolos que no reconocí, pero que me llenaron de un pavor instintivo. El bebé demoníaco se retorció en mis brazos, riendo con deleite. Oh, papá, has elegido el lugar perfecto. Aquí es donde comenzará tu verdadera pesadilla. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Intenté abrirla, pero estaba sellada, como si se hubiera fundido con el marco. Estaba atrapado. Y entonces, las paredes comenzaron a sangrar. Capítulo 3. La transformación. El pánico me invadió como una marea oscura, amenazando con ahogarme. Las paredes de la habitación 13 pulsaban, literalmente pulsaban, exudando un líquido viscoso y rojizo que goteaba lentamente hacia el suelo. El hedor metálico de la sangre inundó mis fosas nasales, mezclándose con el aroma putrefacto del moho y la decadencia. El bebé demoníaco en mis brazos se retorcía de placer, sus ojos negros, como pozos sin fondo, brillando con una alegría malévola. ¿No es hermoso, papá?, susurró, con esa voz que no pertenecía a este mundo. El velo entre los mundos se está rasgando. Pronto, muy pronto, podremos ser una verdadera familia. Intenté ignorar sus palabras, concentrándome en encontrar una salida. La ventana parecía una opción más lógica, pero cuando me acerqué a ella, el vidrio se onduló como si fuera líquido, formando rostros grotescos que gritaban en silencio. Retrocedí horrorizado, tropezando con la cama. Fue entonces cuando noté que las sábanas se movían, no por el viento. No había ninguna corriente de aire en esta habitación sellada. Se movían como si algo debajo de ellas estuviera despertando. Con un terror que me paralizaba, vi como una forma humanoide se levantaba lentamente bajo las mantas. «Oh, mira», rió el bebé. «La abuela ha venido a saludarnos». La figura se incorporó completamente, las sábanas cayendo para revelar... Dios mío, ni siquiera puedo describir el horror que vi. Era el cadáver de una mujer anciana, pero retorcido y deformado de maneras imposibles. Su piel estaba agrietada y ennegrecida, como cuero viejo expuesto al sol. Sus ojos, o lo que quedaba de ellos, eran cuencas vacías que de alguna manera lograban fijar su mirada en mí. «Bienvenido a la familia», croó la cosa que alguna vez fue una anciana. Su mandíbula
desencajándose de forma antinatural mientras hablaba. Grité, no pude evitarlo. Grité hasta que mi garganta se sintió en carne viva, retrocediendo hasta que mi espalda chocó contra la pared sangrante. El líquido viscoso empapó mi camisa, caliente y pulsante. El bebé demoníaco se retorció en mis brazos, su piel cambiando rápidamente. Escamas negras brotaron de su carne, sus extremidades alargándose y retorciéndose. En cuestión de segundos, ya no sostenía a un bebé sino a una criatura de pesadilla, con garras afiladas y una boca llena de colmillos que se extendía más allá de lo humanamente posible. «Es hora de que te unas a nosotros, papá», siseó la criatura, su lengua bífida rozando mi mejilla. «Los recolectores están aquí para completar el ritual». Como si sus palabras fueran una señal, la puerta de la habitación estalló en astillas. 3 figuras entraron, tan altas que tuvieron que agacharse para pasar por el marco. Eran los seres que había vislumbrado en el bosque, cuerpos deformes, extremidades imposiblemente largas, rostros que parecían una burla cruel de la forma humana. Sus ojos ardían como brasas, fijos en mí, con una intensidad que me robó el aliento. «El recipiente ha sido elegido», habló uno de los recolectores, su voz como el crujir de huesos rotos. «El ritual debe completarse». Intenté luchar, intenté correr, pero mi cuerpo ya no me obedecía. La sangre que emanaba de las paredes había formado un charco a mis pies, y de él surgían tentáculos sombríos que se enroscaban alrededor de mis tobillos inmovilizándome. La criatura que antes era un bebé saltó de mis brazos, uniéndose a los recolectores. La cosa que había sido una anciana se levantó de la cama, sus huesos crujiendo de forma nauseabunda mientras se movía. Todos me rodearon, formando un círculo perfecto. ¿Qué quieren de mí?», logré articular, el terror convirtiéndose en una entidad física que me aplastaba. El recolector que había hablado antes se acercó, su rostro a centímetros del mío. Pude ver mi reflejo distorsionado en sus ojos ardientes. «Queremos que seas el puente», susurró, «el portal entre nuestro mundo y el tuyo». Antes de que pudiera procesar sus palabras, los recolectores comenzaron a cantar. Era un cántico antiguo, en un lenguaje que ninguna garganta humana debería ser capaz de pronunciar. El suelo bajo mis pies comenzó a temblar y el símbolo en la pared, el pentagrama invertido, empezó a brillar con una luz roja y pulsante. Sentí un dolor agudo en mi pecho, como si algo estuviera intentando abrirse paso desde dentro. Miré hacia abajo y, para mi horror, vi que mi piel se estaba agrietando, revelando una oscuridad infinita debajo. «¡No! ¡No! ¡No!», grité, pero mi voz se perdió en el cántico infernal que llenaba la habitación. La criatura que había sido un bebé se acercó, sus ojos negros, ahora brillando con un fuego interno. «No temas, papá», dijo con una sonrisa llena de dientes afilados. «Pronto seremos uno y juntos traeremos el infierno a la tierra». El dolor se intensificó. Sentí como algo se desgarraba dentro de mí, como mi humanidad se desprendía capa por capa. Los recolectores extendieron sus manos huesudas hacia mí, sus dedos hundiéndose en mi carne como si fuera mantequilla. Y entonces, en un momento de claridad cristalina, en medio del caos y el horror, lo entendí todo. ¿Por qué me había encontrado con ese bebé en la carretera? ¿Por qué había sido guiado a este motel maldito? ¿Por qué los recolectores me habían elegido? Yo no era una víctima aleatoria, era el eslabón perdido, la pieza final de un rompecabezas cósmico que había estado esperando eones para completarse. Mi boca se abrió en un grito silencioso mientras sentía cómo mi cuerpo se desintegraba, fundiéndose con la oscuridad que me rodeaba. Lo último que vi antes de que mi conciencia se fragmentara fueron los rostros triunfantes de los recolectores y la sonrisa malévola de la criatura que me había llamado papá. Y entonces todo se volvió negro. Capítulo 4. El despertar. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido segundos, días o milenios.
En la oscuridad absoluta que me rodeaba, el tiempo había perdido todo significado. Flotaba en un vacío infinito, sin cuerpo, sin forma, apenas consciente de mi propia existencia. Pero lentamente, dolorosamente comencé a sentir de nuevo. Primero fue un hormigueo, luego un ardor y finalmente un dolor agudo que se extendía por todo mi ser. Estaba recuperando mi forma física, pero no era la misma que antes. Cada célula de mi cuerpo gritaba en agonía mientras se transformaba en algo diferente. Cuando finalmente abrí los ojos, el mundo que vi era una pesadilla hecha realidad. La habitación 13 del motel del Pino Solitario ya no existía. En su lugar, me encontraba en un vasto paisaje desolado, bajo un cielo de rojo enfermizo. El suelo era una masa pulsante de carne y huesos, y el aire estaba cargado con los lamentos de almas torturadas. Me incorporé lentamente, notando con horror los cambios en mi cuerpo. Mi piel ahora era una amalgama de escamas y carne putrefacta. Mis dedos terminaban en garras afiladas y podía sentir apéndices extra brotando de mi espalda. Cuando toqué mi rostro, sentí múltiples ojos y una boca llena de colmillos que se extendía más allá de lo que debería ser posible. Bienvenido a tu verdadero hogar, papá, dijo una voz familiar a mi lado. Giré para encontrarme con la criatura que una vez fue un bebé. Ahora era mucho más grande. Su forma, una versión retorcida y demoníaca de un niño humano. Sus ojos negros brillaban con un afecto perverso. ¿Dónde estamos?, pregunté. Mi voz, un gruñido inhumano que apenas reconocí. En el reino de los olvidados, respondió la criatura con una sonrisa macabra. El lugar donde los dioses antiguos fueron desterrados, donde los demonios nacen y las pesadillas cobran vida. Y ahora, gracias a ti, tenemos un puente directo al mundo de los vivos. Mientras hablaba, vi figuras familiares acercándose. Los recolectores, la anciana cadavérica, e incluso el recepcionista del motel. Todos ellos transformados en versiones aún más horribles de sí mismos, sus cuerpos fusionados con la carne pulsante del suelo. El ritual fue un éxito, dijo uno de los recolectores, su voz resonando en mi mente más que en mis oídos. El portal está abierto. Pronto, muy pronto, podremos cruzar y reclamar lo que es nuestro por derecho. Una parte de mí, una parte diminuta y aterrorizada que aún conservaba algo de mi humanidad, quería gritar, quería luchar contra esto, pero esa voz ahogaba en el coro de susurros oscuros que ahora llenaban mi conciencia. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiendo cómo mi nueva forma se adaptaba a este reino de pesadilla. La criatura que me llamaba papá tomó mi mano, sus garras entrelazándose con las mías. Ahora nos preparamos para la invasión, y tú, querido papá, serás nuestro heraldo, el que abrirá las puertas para que nuestros ejércitos crucen. Mientras hablaba, el cielo rojo sobre nosotros se abrió, revelando una grieta que mostraba el mundo que alguna vez llamé hogar. Vi ciudades, vi gente viviendo sus vidas normales, completamente ignorantes del horror que se avecinaba. Y lo peor de todo es que sentí emoción, anticipación. La parte humana de mí se desvanecía rápidamente, reemplazada por un hambre insaciable de caos y destrucción. Sí, me oí decir, mi voz, una mezcla de gruñidos y siseos. Abramos las puertas del infierno. Mientras nos preparábamos para cruzar, para llevar el horror del reino de los olvidados al mundo de los vivos, una última chispa de mi yo anterior brilló en la oscuridad de mi nueva conciencia. Un destello de arrepentimiento, de terror por lo que estaba a punto de suceder, pero fue silenciado rápidamente por el coro de voces demoníacas que ahora habitaban en mí. Ya no era el hombre que había recogido a un bebé abandonado en la carretera. Era algo más, algo terrible y poderoso.
Era el heraldo del fin del mundo, y mientras cruzábamos el portal, llevando con nosotros hordas de criaturas de pesadilla, supe que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Para mí y para toda la humanidad. Fin. No te vayas todavía. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir explorando el oscuro mundo del terror, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo relato escalofriante. Comparte este video con tus amigos valientes y deja tus comentarios aquí abajo. ¿Qué parte te hizo temblar más? ¿Tienes alguna historia de terror que quieres que contemos? Nos encantaría leerte. Recuerda que aquí, cada historia te llevará más cerca del miedo. Nos vemos en la próxima pesadilla. El bebé de la medianoche. Capítulo 1. El hallazgo maldito. El reloj de la torre marcaba las 11:59 cuando mis pasos resonaron en el pavimento húmedo del callejón. La noche, una bestia negra y amorfa, me engullía con cada paso que daba. El eco de mis pisadas rebotaba en las paredes de ladrillo, como si fueran los latidos de un corazón enfermo en el pecho de la ciudad. Yo, Marcus Blackwood, era solo un trabajador nocturno. Era solo un simple trabajador nocturno en el matadero local, acostumbrado a la sangre y a la muerte, pero no a lo que estaba a punto de encontrar. El hedor metálico que impregnaba mi ropa se mezclaba con el aroma putrefacto de los contenedores de basura que flanqueaban mi camino a casa. Fue entonces cuando lo escuché. Un llanto, no el gemido lastimero de un gato callejero, ni el aullido distante de un perro. No, este era el llanto inconfundible de un bebé. Me detuve en seco, con el corazón martilleándome en el pecho. ¿Quién dejaría un bebé en un lugar así a estas horas de la noche? Con pasos cautelosos me acerqué al origen del sonido. Allí, entre cartones empapados y bolsas de basura, yacía un bulto pequeño, envuelto en una manta sucia. Mis manos temblaron al apartar la tela. El rostro que me devolvió la mirada era pálido como la luna, con ojos negros, como pozos sin fondo. En ese preciso instante, el reloj de la torre comenzó a sonar, marcando la medianoche. 12 campanadas resonaron en la noche, cada una más ominosa que la anterior. Con cada golpe, sentí como si algo invisible se cerrara a mi alrededor, atrapándome en una telaraña de fatalidad. El bebé dejó de llorar abruptamente, sus ojos fijos en los míos. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. En esa mirada había algo antinatural, algo que no debería estar en los ojos de un recién nacido. Sin pensarlo 2 veces, tomé al bebé en mis brazos. Su piel estaba fría al tacto, como si la vida apenas se aferrara a su pequeño cuerpo. «Te llevaré a un lugar seguro», murmuré, más para calmar mis propios nervios que para consolar al infante. Pero mientras me alejaba del callejón, con el bebé apretado contra mi pecho, no pude sacudirme la sensación de que acababa de cometer el mayor error de mi vida. El aire a mi alrededor se volvió denso, casi palpable, cargado de una electricidad siniestra. Las sombras parecían alargarse, estirándose como dedos hambrientos hacia nosotros, y juro que por el rabillo del ojo vi figuras oscuras moviéndose en la penumbra, siguiéndonos. Mi apartamento nunca me había parecido tan lejano. Cada paso era un esfuerzo titánico, como si estuviera caminando contra una corriente invisible. El bebé permaneció en silencio todo el camino, su mirada fija en algún punto más allá de mi hombro. Finalmente, llegué a la seguridad de mi hogar, o eso creía. Cerré la puerta con llave, corrí las cortinas y encendí todas las luces. Solo entonces me permití examinar más de cerca a la criatura que había encontrado. El bebé parecía normal a primera vista, pequeño, frágil, indefenso, pero había algo en su quietud que me inquietaba. Ningún bebé debería ser tan silencioso. Fue entonces cuando noté la marca, justo debajo de su oreja izquierda, un símbolo que nunca antes había visto, una espiral retorcida
que parecía moverse bajo la piel pálida del bebé. Mi mente racional intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez era un tatuaje, una marca de nacimiento inusual, pero en lo profundo de mi ser, sabía que estaba ante algo que desafiaba toda lógica. El bebé parpadeó lentamente, y por un momento, juraría que sus ojos brillaron con un fuego interior. Sentí que me ahogaba en esa mirada, como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo sin fondo. Un golpe seco en la ventana me sacó de mi trance. Me giré bruscamente esperando ver... ¿qué? ¿Un intruso? ¿Un monstruo? Pero no había nada allí. Solo la noche, negra como la boca del lobo, presionando contra el cristal. Volví mi atención al bebé, solo para encontrar que sus ojos estaban cerrados ahora. Su respiración suave y regular parecía dormir plácidamente, ajeno al torbellino de emociones que me consumía. Con manos temblorosas, coloqué al bebé en mi cama, rodeándolo de almohadas para que no se cayera. Necesitaba pensar, necesitaba un plan. ¿Debería llamar a la policía, a servicios sociales? Pero algo me detuvo. Una voz, en lo profundo de mi mente, susurraba que no podía confiar en nadie, que este bebé era mi responsabilidad ahora, una responsabilidad que podría costarme la cordura o la vida. Me senté en el borde de la cama, observando al infante dormido. ¿Qué secretos guardaba esa pequeña criatura? ¿Y qué precio tendría que pagar por descubrirlos? El reloj en mi mesita de noche marcaba la 1 de la madrugada. La noche más larga de mi vida apenas comenzaba, y tenía la terrible sensación de que las sombras que nos habían seguido hasta aquí estaban esperando, pacientes, para hacer su próximo movimiento. Cerré los ojos por un momento, intentando calmar mi respiración agitada. Cuando los abrí de nuevo, casi grité del horror. El bebé estaba sentado en la cama, sus ojos negros clavados en mí, y una sonrisa demasiado adulta, demasiado cruel, se dibujaba en su rostro infantil. Y entonces, en el silencio de la noche, escuché su voz, una voz que no debería salir de la boca de un bebé, una voz que hablaba de secretos oscuros y promesas más oscuras aún. Marcus Blackwood, dijo el bebé, ha sido elegido. Capítulo 2. Susurros en la oscuridad. El amanecer me encontró sentado en la misma posición, con los ojos desorbitados y el cuerpo entumecido. No había dormido ni un segundo. ¿Cómo podía hacerlo después de lo que había presenciado? El bebé yacía nuevamente dormido. Su rostro, una máscara de inocencia que contrastaba brutalmente con los eventos de la noche anterior. Me froté los ojos, preguntándome si todo había sido una alucinación, producto del cansancio y el estrés. Pero la marca bajo la oreja seguía allí, pulsando suavemente, como si tuviera vida propia. Me levanté con piernas temblorosas y me dirigí al baño. El espejo me devolvió la imagen de un hombre al borde del colapso, ojos inyectados en sangre, barba de varios días y una palidez enfermiza que hacía resaltar las ojeras violáceas bajo mis ojos. Ha sido elegido, resonó la voz del bebé en mi mente. ¿Elegido? ¿Para qué? ¿Por quién? El sonido del timbre me sobresaltó, haciendo que casi resbalara en el suelo mojado del baño. Con el corazón en la garganta, me asomé por la mirilla de la puerta. Era mi vecina, la señora Thompson, una anciana amable que vivía en el apartamento de al lado. Su rostro arrugado mostraba preocupación. Marcus, querido, ¿estás bien? Escuché ruidos extraños anoche, dijo cuando abrí la puerta. Apenas lo suficiente para que pudiera ver mi rostro. Estoy bien, señora Thompson. Mentí, forzando una sonrisa que debió parecer más una mueca, solo una pesadilla. Sus ojos se entrecerraron, escrutando mi rostro. Por un momento, creí ver un destello de algo. ¿Conocimiento? ¿Miedo? En su mirada. Ten cuidado, Marcus, susurró, inclinándose hacia adelante. La medianoche trae consigo más que sombras. Antes de que pudiera responder, se giró y se alejó por el pasillo, dejándome con una sensación de inquietud aún mayor. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando profundamente.
¿Acaso todos en este edificio estaban locos? Un llanto suave me sacó de mis pensamientos. El bebé estaba despierto. Con pasos cautelosos me acerqué a la cama. El infante me miró con esos ojos negros que parecían contener galaxias enteras. No había rastro de la sonrisa cruel de anoche, ni de la voz adulta que había pronunciado mi nombre. ¿Quién eres?, susurré, sabiendo que no obtendría respuesta. El bebé extendió sus pequeñas manos hacia mí, como pidiendo ser alzado. Dudé por un momento, pero finalmente lo tomé en mis brazos. Fue entonces cuando lo sentí, un zumbido suave, casi imperceptible, que parecía emanar del cuerpo del bebé, y con ese zumbido vino una oleada de imágenes que inundaron mi mente. Vi ciudades antiguas, erigidas en honor a dioses olvidados. Vi rituales oscuros, realizados bajo la luz de lunas sangrientas. Vi criaturas que se retorcían en los espacios entre las estrellas, esperando el momento de su regreso. Y en medio de todo eso vi al bebé. Pero no era un bebé, sino algo antiguo, algo poderoso, algo que había estado esperando el momento adecuado para regresar, jadeando. Aparté al bebé de mí, cayó sobre la cama, rebotando suavemente, y comenzó a llorar con fuerza. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Me estaba volviendo loco? El llanto del bebé se intensificó, y con él, las sombras en la habitación parecieron alargarse, retorciéndose de formas imposibles. ¡Basta!, grité, cubriendo mis oídos con las manos. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. El bebé dejó de llorar, las sombras volvieron a su lugar y el zumbido desapareció. Me quedé allí, temblando, mirando al infante que ahora me devolvía la mirada con curiosidad. ¿Qué eres?, susurré nuevamente. Como respuesta, el bebé sonrió. No la sonrisa cruel de anoche, sino una sonrisa infantil, inocente. Y sin embargo, esa sonrisa me heló la sangre. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía quedarme en este apartamento para siempre con esta criatura. Pero, ¿a dónde ir? ¿A quién acudir? Fue entonces cuando lo recordé. En el sótano del edificio vivía un hombre, un ermitaño, que rara vez salía de su madriguera. Los vecinos lo llamaban el profesor, y corrían rumores de que en su juventud había sido un reconocido ocultista. Quizás él pudiera ayudarme. Quizás él tuviera respuestas. Con decisión, tomé al bebé en brazos nuevamente. Esta vez no hubo visiones, solo el peso cálido de un infante aparentemente normal. Vamos a hacer un pequeño viaje, le dije, sabiendo que probablemente no me entendía, o tal vez sí. Salí de mi apartamento y me dirigí hacia las escaleras que llevaban al sótano. Con cada paso que daba, sentía como si me adentrara más y más en un mundo de pesadilla del que no había retorno. Las luces parpadearon a mi paso, como si la electricidad misma temiera lo que llevaba en mis brazos. El aire se volvió más frío, más denso, a medida que descendíamos. Finalmente, llegué frente a la puerta del sótano, una puerta de metal oxidado, cubierta de símbolos extraños que parecían brillar tenuemente en la penumbra. Levanté mi mano para golpear, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió con un chirrido. Allí, en el umbral, estaba el profesor, un hombre alto y delgado, con una barba blanca que le llegaba hasta el pecho y ojos que brillaban con un conocimiento antiguo y peligroso. Su mirada se posó primero en mí, luego en el bebé, y en ese momento vi algo que nunca olvidaré. Vi miedo en los ojos del profesor. «Lo has traído», dijo con voz ronca. «Has traído al niño de la medianoche». Y con esas palabras supe que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Un nuevo capítulo, oscuro y lleno de peligros, estaba a punto de comenzar. El profesor se hizo a un lado, invitándome a entrar en su guarida. Con el corazón latiendo furiosamente, di un paso adelante, adentrándome en un mundo de sombras y secretos. La puerta se cerró detrás de mí
con un golpe sordo que resonó como la sentencia final de un juez implacable. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe sordo que resonó como la sentencia final de un juez implacable. Fin. Y así concluimos otra noche de terror. Esperamos que hayas disfrutado esta escalofriante historia, tanto como nosotros disfrutamos contándola. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras, llenas de misterio y miedo. Comparte este video con tus amigos más valientes y déjanos un comentario con tus pensamientos y sugerencias de historias. Gracias por acompañarnos y recuerda, en la oscuridad siempre hay algo más esperando. Hasta la próxima y que tengas dulces pesadillas.